exposición en la fotografía. ¿Cuántas veces os hemos hablado de ello? Y cómo se nos va olvidando según pasa el tiempo y nos focalizamos en otras cosas como el procesado, focus stacking y cosas muy avanzadas, y a veces dejamos de lado las bases. Así que hoy regresamos a los conceptos básicos y vamos a ver algunos truquillos y algunos ejemplos relacionados con la correcta exposición de nuestros archivos RAW. Y lo veremos todo cuando, después de la intro. Correcto, amigos, como digo en la preintroducción, lo que vamos a hacer hoy es volver a las bases, a esos conceptos básicos para hablar de la exposición en nuestras fotografías, la importancia que tienen los archivos RAW. Vamos a ver una serie de ejemplos de fotografías subexpuestas, bien expuestas y sobreexpuestas. Os voy a dar unos consejos para que expongáis bien vuestras fotografías, y puede que para algunos de vosotros sean cosas que tenéis muy claras, pero muchos de los que venís al canal son cosas que creo que tenéis que tener muy interiorizadas, y para eso vamos a hablar de varias cosas. Vamos a empezar con una de las cosas favoritas que yo tengo, que es la importancia del RAW. Algo que todos los que llevamos mucho tiempo en fotografía tenemos muy interiorizados, pero muchos de vosotros me seguís escribiendo con ese tipo de dudas. No voy a hablar de qué es el RAW, simplemente os digo que lo primero que deberíais de hacer en vuestra cámara cuando vais a hacer fotografía de paisaje, porque yo muchas veces disparo en JPG, pero en deporte, es poner la cámara en RAW. ¿Por qué? Pues vamos a ir al ordenador y os voy a enseñar algunos ejemplos para que veáis la elasticidad y la flexibilidad que tienen estos archivos. Si os fijáis, aquí tenemos un ejemplo bastante complicado de una fotografía realizada en Riaño. Voy a quitar esto para que no lo veáis y voy a quitar esto para que no lo veáis. Y esta fotografía es muy complicada porque estamos fotografiando con el sol en el encuadre, con lo cual tenemos un rango dinámico brutal. Luego vamos a hablar de la importancia del rango dinámico. Y tenemos, por ejemplo, estas fotografías. Una fotografía subexpuesta, tremendamente subexpuesta. Una fotografía todo lo bien expuesta, mejorable, pero todo lo bien expuesta que se podía en estas condiciones. Y una fotografía que está bastante sobreexpuesta, con muchas zonas quemadas que posiblemente no podamos recuperar ni en el archivo RAW. ¿Por qué digo que es tan importante disparar en RAW? Pues fijaos, si nos venimos a esta fotografía que tenemos aquí, voy a volver de nuevo a todo lo que tengo, o cogemos por ejemplo esta, a ver, vamos a venirnos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fotografía que es una de las subexpuestas. Esta está todavía más subexpuesta que la anterior. Podemos ver cómo, si hacemos zoom aquí, pues yo tengo un foco en la cara, pero yo no veo absolutamente nada, veo todo totalmente negro. Y fijaos lo que podemos hacer, algo tan sencillo como levantar sombras. Empieza a aparecer por aquí, pero trabajando con programas como Capture One podemos añadir una nueva capa, volvemos a levantar más sombras, incluso podríamos añadir una nueva capa y levantar más sombras. Fijaos cómo va apareciendo por aquí. Si hacemos un zoom, nos encontramos con que, oh, mamma mía, ¿qué es lo que tengo aquí? Fijaos, el archivo RAW negro, y cómo hemos levantado sombras con una calidad muy buena. Fijaos que es que hay zonas que no había absolutamente nada. Fijaos aquí las dos luces del coche, cómo hemos conseguido levantar sombras de esta manera. Esto es una de las grandes ventajas que tiene el RAW sobre el JPG, porque ¿qué ocurriría si hacemos lo mismo con el JPG? Aquí tengo este archivo en JPG, es exactamente el mismo que tenía aquí. Voy a copiar los ajustes que hemos hecho en el RAW y los vamos a pasar al JPG. Y aquí tenemos, a priori, pues la imagen más o menos es decente, y tengo que decir que cada vez los JPG son mejores. Esto era imposible hacerlo hace 5 o 6 años, y cada vez los programas de edición de revelado RAW son mejores. Capture One es increíble en cómo trabaja las sombras. Simplemente fijaos, si vamos a poner las dos fotografías en paralelo, hacemos un zoom, a la izquierda el RAW, a la derecha el JPG, y si hacemos un zoom en esta zona, fijaos exactamente los mismos ajustes, lo que hemos recuperado en el archivo RAW y lo que hemos recuperado en la zona del JPG. Bueno, pues no tiene nada que ver a nivel de detalle, y ya os digo que no está nada mal. Aquí podríamos seguir incluso forzando el archivo, podríamos añadir una nueva capa, y a esta capa podríamos volver a subirle las sombras. Vamos a hacer lo mismo con esta. Y podemos ir viendo cómo cada vez hay más diferencia entre una y otra fotografía. Evidentemente, cuanto más subamos las sombras, más información estamos apretando y peor calidad tendremos. Pero fijaos cómo la calidad es bastante buena en el RAW, y en el JPG pues es un poquito diferente. Si nos vamos a la zona de las montañas, podéis ver la diferencia entre el RAW, como tenemos mucho más detalles, muchos más matices, y lo que nos encontramos en el JPG, olvidándonos de halos, ¿vale? Porque aquí se está trabajando directamente sobre las zonas de las sombras.
Si lo que queremos es irnos a la zona de las altas luces, podemos, por ejemplo, abrir otro de los archivos que tengo sobreexpuestos. En este caso podría ser este, por ejemplo. Este archivo está, fijaos, totalmente sobreexpuesto. Fijaos cómo el histograma lo tenemos aquí a la derecha. Ahora hablamos un poquito de la importancia del histograma y cómo algo tan sencillo como recuperar luces nos deja la fotografía perfecta. Y aquí la diferencia es mucho mayor que en las sombras. Aquí podemos recuperar todas las que hagan falta. En esta fotografía no haría falta ni añadir más capas. Podríamos, si quisiéramos, añadir una nueva capa más y bajar más altas luces, pero fijaos como el histograma ya lo tenemos en su sitio. Podríamos bajarlo más y fijaos cómo conseguimos esto, pero realmente no me gusta, lo voy a eliminar. Y aquí tendríamos el JPG. El JPG tenemos el mismo archivo. En este caso, fijaos, si bajo altas luces, aquí encontramos esto que los que llevamos ya mucho tiempo enseguida nos damos cuenta como esta edición está hecha directamente en un JPG. Las altas luces son imposibles de recuperar en un JPG. Lo que se hace es oscurecer con este velado. Fijaos, pasa a los blancos directamente, te los pasa a grises. Sí que tienes información en el histograma, pero no tiene nada que ver, si os fijáis, una cosa, control T, control V, con la otra. La diferencia de lo que tenemos aquí con estos grises que quedan feísimos y que se ven a la legua. Lo que tenemos es imposible seguir recuperando. Donde no hay textura, donde no hay información, en el JPG no la vamos a poder recuperar. En el RAW vamos a recuperar prácticamente 2, 3 y hasta 4 pasos en función de la cámara que tengáis. Y esto sería un poquito en cuanto a toda la importancia que tiene el disparar en RAW, algo que muchos de vosotros sabéis, pero que muchos de vosotros no tenéis tan claro. Súper importante, igual que es importante el exponer correctamente. Independientemente de que dispares en RAW o de que dispares en JPG, hay que más o menos saber exponer. Y no me refiero a parámetros, que si os interesa, tengo un vídeo que hice hace por lo menos 2 años en cuanto a cómo elegir los parámetros de cámara para tener exposiciones correctas. Si os interesa, aunque sea un vídeo grabado, creo que no lo habéis visto por YouTube, así que dejádmelo en los comentarios, lo dejo en el comentario fijado y me decís, Antonio, comparte ese vídeo de parámetros de exposición y os lo comparto, ¿vale? Que está bastante guapo y es cortito. Me refiero fundamentalmente a que tengamos todo el rango dinámico de la escena en nuestra fotografía. Si volvemos a las fotos que os he enseñado anteriormente, donde tenía esta fotografía subexpuesta, esta medio bien expuesta y esta sobreexpuesta, control T, control V, pues aquí lo que tenemos en un escenario bastante complicado es que nosotros podemos editar las fotografías. Los archivos RAW son tan flexibles que podemos coger, por ejemplo, nuestra fotografía, esta que tenemos aquí, la subexpuesta, podemos decirle, venga, vamos a subir las sombras, como hemos hecho anteriormente, voy a bajar un poquito incluso las altas luces. Voy a subirle un poquito la exposición si quiero. Voy a, por ejemplo, añadir una nueva capa en la que le voy a hacer una máscara de luminosidad solamente a las sombras, por ejemplo. Vamos a venirnos aquí, vamos a coger solamente las sombras. Esto lo hago de manera muy rápida. Vale, solo quiero esta zona de las sombras más o menos. Vale, aplicamos. Y a esta zona le vamos a subir las sombras de nuevo. Y esta capa podemos añadirle otra capa si queremos y le subimos de nuevo las sombras más y la dejamos así, ¿vale? Más o menos tenemos una fotografía que así, a simple vista, pues más o menos cuela. Aquí hay unas cosas en las altas luces que podríamos cambiar viniéndonos aquí. Pero bueno, lo tenemos, es el problema de tener eso. Esto lo podemos hacer para las 3 fotografías, simplemente es hacer un revelado, tendríamos esta, tendríamos, a ver que la tengo, esta, tendríamos esta y tendríamos esta, control T, control V. Son 3 fotografías con 3 exposiciones muy similares. Una, esta sería la subexpuesta que teníamos anteriormente, fijaos, ¿vale? Esto es el antes, sub, normal y sobreexpuesta, y estas son las fotografías ya editadas. Si os dais cuenta, más o menos las 3 tienen una tonalidad y una exposición muy similar. Si vemos los histogramas de las 3, son prácticamente idénticos. ¿Dónde va a estar la mayor diferencia? Y aquí no nos referimos al sol, ¿vale? Olvidaos de la zona del sol, porque estoy buscando un Sunstar y tengo la posibilidad luego de recuperarlo con técnicas avanzadas, que es la parte final de este vídeo. ¿Dónde está la mayor diferencia? Pues fijaos, en cuanto empecemos a ver la fotografía a tamaño real, nos podemos venir aquí y fijaos lo que nos empezamos a encontrar. Si os dais cuenta, fijaos al 100% la fotografía subexpuesta, la calidad que nos está dando este archivo con respecto a la calidad que nos está dando el archivo bien expuesto o la calidad que nos está dando el archivo sobreexpuesto en la zona de las sombras. Toda la zona de las sombras, evidentemente, fijaos esta casa, fijaos esta casa, fijaos esta casa. No tiene nada que ver este archivo donde teníamos mucha información en la zona de las sombras o este archivo donde teníamos mucha información en la zona de las sombras. De hecho, aquí podríamos incluso seguir subiendo un poquito más si quisiéramos. ¿Vale? Para dejarlo, fijaos la calidad que nos va a dar este archivo o la calidad que nos puede dar este archivo que tenemos aquí, pero este ya no le podemos pedir, prácticamente no le podemos pedir nada más porque el pobre lo estamos extendiendo más de la cuenta. Fijaos la diferencia entre esto,
entre esto y entre esto. ¿Por qué? Porque aquí teníamos mucha información a la hora de recuperar nuestras sombras. Si hacemos el antes y el después, aquí no tenemos nada, aquí tenemos un poquito. Fijaos el trabajo que está haciendo en esta fotografía. Es increíble. Esto no lo podemos hacer con un archivo JPG. Y aquí, como teníamos tanta información, prácticamente no tiene que hacer ningún esfuerzo. Si nos vamos a la zona de las altas luces, pues aquí nos encontramos cosas parecidas. Fijaos, este archivo con toda la zona de las altas luces, fijaos lo que tenemos. Aquí no tenemos que hacer prácticamente nada porque ya está dentro. Y aquí tenemos esta zona que es complicado de recuperar, pero que más o menos podemos sacar si nosotros jugamos. La calidad y la diferencia de calidad sobre todo la vamos a encontrar en una exposición buena o mala, aparte de que tengamos zonas quemadas o no quemadas, en la nitidez que encontramos en toda esta zona que tenemos en la zona de las sombras. Por lo tanto, súper importante el intentar exponer bien. ¿Cómo exponemos bien? Pues por una parte eligiendo los parámetros de cámara correctos, como os he dicho que podemos ver en ese vídeo que tengo que puedo compartir con todos vosotros, y sobre todo con dos herramientas que tenemos. Bueno, realmente es la importancia que tenemos en el histograma. Mi consejo básico cuando vayáis a tomar una fotografía, y de todo el vídeo os podéis quedar con esto directamente, es que os fijéis en el histograma de vuestra fotografía y que el histograma no esté cortado ni por la izquierda ni esté cortado por la derecha. Si está cortado por la izquierda hay información. Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo. Si nos venimos a los antes y después, o si restablecemos las fotografías, si nos venimos a esta fotografía, fijaos, aquí el histograma está cortado por la izquierda. Hay información en las sombras que prácticamente va a ser imposible que recuperemos. Se la va a tener que inventar nuestra imagen, y aquí está cortado por la derecha. Hay información en las altas luces que no vamos a tener. Lo que hay que buscar es una exposición con un histograma que no esté cortado ni por la izquierda ni por la derecha. Olvidaos que haya mucha información a la derecha o mucha información a la izquierda. Eso es lo de menos. No es tan importante en las cámaras actuales el derechear el histograma como se hacía antes. Lo importante es que la información esté contenida en tu histograma. Y eso va a depender de dos cosas que se reducen a una: el rango dinámico. El rango dinámico de la escena y el rango dinámico que soporte tu cámara. Si tu cámara soporta un rango dinámico mayor que el de la escena, no vas a tener ningún problema. Si tu cámara soporta un rango dinámico menor que el de la escena, no vas a poder meter todo ese rango dinámico dentro de tu histograma, porque no es posible. Hay diferencias, evidentemente, entre una cámara de 5.000 euros y una cámara de 600 euros que tiene un rango dinámico mucho, mucho menor. Escenas como esta, es imposible casi con cualquier cámara en la que introduces el sol que todo el rango dinámico esté incluido dentro de tu cámara. Es imposible porque tienes el sol delante, con lo cual si expones bien para el sol, el resto te va a quedar totalmente negro. Fijaos esta exposición en la que hasta el sol sigue un poco quemado, pero es imposible sacar ya más información de aquí. Si por ejemplo nosotros cogemos otra escena más habitual en la que tengamos algo así, por ejemplo, aquí fijaos el histograma que tenemos. Si nosotros restablecemos, este es el archivo RAW. Lo que tenemos es una escena más o menos normal en la que tenemos un histograma perfecto. Aquí podría haber subido un paso a la exposición perfectamente. Fijaos, si subo un paso a la exposición, lo que me encuentro, pues este histograma un poquito mejor expuesta, luego le bajan las altas luces y tienes una fotografía, le puedes subir un poquito la sombra si quieres. Aquí con esto es muy sencillo hacer cualquier cosita porque tenemos toda la información. Si os dais cuenta, es un histograma en el cual todavía tenemos por los lados para subir, si queremos, el contraste, subir sombras y hacer el revelado que nosotros deseemos, porque es una escena, un ejemplo perfecto en la que el rango dinámico de nuestra cámara es superior al rango dinámico de la escena y nos va a permitir hacer pues cosas manteniendo totalmente la calidad de nuestras fotografías sin ningún tipo de problema. Así que ya sabéis, importante disparar en RAW, importante que toda la información de la fotografía esté incluida dentro de ese histograma, que no se corte por la izquierda y por la derecha, y si no podéis, no os olvidáis de hacer bracketing, hacer 3 fotografías, como el caso de todas las fotos que tengo yo aquí, en la que tengo una foto subexpuesta, intermedia y sobreexpuesta, para luego en el programa de edición el poder hacer el bracketing y quedarnos con lo mejor de cada casa. Es como expandir el rango dinámico de tu cámara. Una cámara que tiene 11 pasos, pues lo puedes expandir hasta 16 o 17 pasos, subiendo los pasos de exposición por la derecha y por la izquierda. Hablando del tema del bracketing, recordad que en Capture One a día de hoy no se puede hacer bracketing con los archivos RAW. En Lightroom sí que se puede hacer bracketing con los archivos RAW, y que se supone que en la próxima actualización, que debe estar al salir en diciembre creo que es, de Capture One, nos va a permitir coger nuestros 3 archivos, este y este, y combinar los 3 archivos en un solo archivo RAW, cogiendo todo el rango dinámico de la escena en un solo archivo, con lo cual podremos ir subiendo sombras, bajando altas luces en un solo archivo sin tener que pasar por Photoshop. Ya veremos qué tal funciona, por supuesto, os lo contaré todo en Processing RAW, amigos. Como siempre, a exponer muy bien
me despido de vosotros. Nos vemos.